La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El programa de hoy, el tema es genial, maravilloso, importantísimo y podemos hacerlo todos. Vamos a hablar de donación de órganos, de cómo dar vida, de cómo nuestra vida no solamente va a terminar hasta el día que nos muramos, sino cómo podemos hacer que esto valga la pena y cómo podemos hacer que otras personas puedan seguir disfrutando de la vida gracias a la donación de órganos. De esto vamos a hablar en el programa de hoy con el doctor Hugo Espinosa. Cuando hablamos de donación de órganos ya nos viene a la vista, la palabra, a la mente, el doctor Hugo Espinosa, luchador en todo esto, que está trabajando hace tanto tiempo. Él es director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, INAT. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque nos parece importantísimo, porque creemos que ya existe una mayor concientización de todos sobre el tema de donación de órganos, pero aún falta más. Y atención con este dato, donar órganos es una muestra de solidaridad y altruismo con nuestros semejantes. En ese minuto de decisión, el que transforma una muerte en vida y el dolor en esperanza. En Paraguay, hasta el momento, se encuentran inscriptos como donantes de órganos cerca de 21.000 personas. La cantidad sigue siendo insuficiente para la demanda con la que cuenta el país. O sea que necesitamos más personas que digan sí, yo soy donante voluntario de órganos. El día que ya no esté más aquí, mis familiares pueden saber eso y poder que tu cuerpo sea útil aún después de la muerte. Ese es el tema que vamos a hablar hoy aquí en el programa, interesantísimo. Y queremos también, como hacemos siempre al inicio del programa, agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, la posibilidad que nos da la vida de poder ayudar a los demás y de ser mejores personas. Nosotros hacemos un pequeño corte, yo recibo ahora al doctor Hugo Espinosa y enseguidita ya estamos con este tema, donación de órganos. Ya estamos con nuestro invitado, doctor Hugo Espinosa, él es director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, INAT. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo como siempre y bueno, ojalá que podamos dar informaciones a la ciudadanía que sean útiles y convincentes también, ¿verdad? Así mismo. Bueno, el tema de donación de órganos, bueno, ya decía yo, cuando hablamos de esto ya nos imaginamos lo usted, que está ahí con la banderita y tratando de este tema hace tanto tiempo, doctor. Y son 5 años, casi, sí, más de 5 años que estoy en esta tarea, ¿verdad? Doctor, cuando usted inició esto hace 5 años, ¿cuántos donantes voluntarios inscriptos había? Porque ahora hay 21.000. Sí. Y llegamos a encontrar en los registros 3.000 personas inscriptas, ¿verdad? Hoy tenemos eso informatizado, estamos en 21.000. Que es una cifra diferente, pero
hay que tener en cuenta que somos 7 millones de Claro, habitantes, ¿verdad? claro. Entonces, sigue siendo una cifra modesta, pero vale la pena decir que nuestra ley también habla del donante presunto, Sí. que significa que cualquier persona que no haya dicho sí ni no, la ley lo considera que no está en desacuerdo con la donación, ¿verdad? Claro, o sea, por ley todos somos donantes. Por ley todos somos donantes. Pero es interesante anotarse como donante para que quede la certeza absoluta y sobre todo por el tema familiar, ¿verdad? Sí, para nosotros el trabajo es muy diferente cuando existe esta inscripción previa, porque es como un testamento, ¿verdad? Claro. Entonces, nuestra tarea es absolutamente facilitada porque la persona en vida, en pleno uso de sus facultades, ha tomado esa decisión. Entonces, lo que nosotros hacemos es mostrar que esa decisión está documentada y, bueno, pedimos a la familia que respete la decisión. Claro. O sea que es una tarea muy facilitadora, completamente diferente Sí. a cuando no existe ninguna manifestación ni a favor ni en contra, ¿verdad? Claro, claro, porque realmente faltaría, o sea, falta más información, falta más conciencia de lo que es donación de órganos y ojalá llegue el día en que no haga falta anotarse, Claro, ¿verdad? Sino que claro. como ya por ley ya se sabe que todos somos donantes. A Exactamente. no ser que una persona diga, ah, no, yo no quiero y entonces Sí. también tiene que dejar constancia de eso. Ese es el objetivo nuestro, ¿verdad? Sí. Y de hecho que se da de alguna manera hoy en nuestra sociedad, porque fíjese que muchas personas, cuando el médico terapista le dijo en relación a su familiar internado en la terapia, está en muerte encefálica, muchísimas familias han dicho espontáneamente, nosotros queremos Sí. la donación. Y ahí se establece otro mecanismo, otro proceso, pero yo le puedo asegurar que en los últimos años hemos tenido muchísimos casos de ese tipo. ¿Eso qué significa? Que la población, la ciudadanía evidentemente ha entrado en la cultura que Sí. llamamos de donación y ha comprendido la necesidad de este tratamiento en nuestro país, ¿verdad? Claro, Sí, fantástico. sí, sí. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción que habla de los tipos de donantes. Tipos de donantes. Donante vivo. Es aquella persona que realiza la donación en vida. Los órganos que se pueden ceder en vida son un riñón, una parte del hígado, de un pulmón o del páncreas. Los progenitores hematopoyéticos, sangre periférica, médula ósea y sangre de cordón umbilical, el tejido óseo, membrana amniótica y la piel son los tejidos que se pueden donar en vida. Donante fallecido es la persona que dona sus órganos o tejidos para que sean extraídos tras su fallecimiento, que puede ser por muerte encefálica o asistolia, parada cardíaca irreversible. Doctor, le quiero consultar algo que es los progenitores hematopoyéticos. Progenitores son- sí, pero sí. hematopoyéticos. Y son células que también se pueden conocer con el nombre de stem cell o células madre, es el término más común también. Pero parece que el nombre ideal es el de células progenitoras hematopoyéticas, ¿verdad? Porque efectivamente eso, a partir de esas células se van a diferenciar en otros tipos de células sanguíneas, por eso es que se los toma con esos nombres específicamente. Pero se obtiene o de la sangre periférica, que el mismo procedimiento que la transfusión se obtiene de esa misma manera, o de la médula ósea. Médula ósea significa que en algunos huesos, ¿verdad? Algunos huesos en nuestro cuerpo tienen la capa dura por fuera, pero por dentro tienen una médula que es blanda, y entonces ese tejido, la médula del hueso, no la médula espinal, la médula del hueso es muy rica en estas células madre o células progenitoras hematopoyéticas, que se extraen, se procesan y se pueden volver a introducir en la misma persona o eventualmente en otra persona. O sea, como decía, se puede donar en vida riñón, parte del hígado, pulmón, páncreas y estas células. Estas células, claro, estas células. El páncreas, hay que fantástico. hacer una aclaración.
lo que se hace a nivel de páncreas como donante vivo es eso, ¿verdad? Extraer algunas células. Claro, porque no le puede sacar el páncreas. No le puede sacar el páncreas. Pero sin embargo, fíjese el gran avance tecnológico, ¿verdad? Sí. Se puede sí extraer un pedazo de hígado, llamémoslo así, Sí. para darle a la persona enferma. Generalmente eso ocurre cuando los padres le donan a su hijo un pedazo de hígado. Y ese pedacito de hígado que el padre le dona al hijo, después va creciendo en el hijo. Exacto. Y en el padre también vuelve a tener su mismo tamaño. Sí, sí, es algo extraordinario. Qué maravilla. Es algo extraordinario, porque en el niño ese pedacito efectivamente empieza a suplir toda la función por un lado y por otro lado a tener un crecimiento parecido al que tiene el órgano normal, ¿verdad? Y en el del padre lo que queda cumple la función pero con absoluta normalidad. Incluso puede haber alguna hipertrofia compensatoria, pero es algo extraordinario. Lo mismo que el pulmón. El pulmón es otra gran novedad tecnológica en el sentido que se pueden extraer lóbulos pulmonares, ¿verdad? Para implantar en vida, estamos hablando en vida, para implantar a la persona enferma. Pero en el caso de pulmón, donante vivo de pulmón, en realidad se necesita más de un donante. Son habitualmente 2 donantes vivos para solucionar el problema en el enfermo. Y debe ser bastante difícil el tema de la compatibilidad y todo eso. Toda la compatibilidad y sobre todo la complejidad en la técnica operatoria y en el postoperatorio de estos pacientes. Pero son pocos centros los que lo hacen, hay que admitir eso, pero es un adelanto científico extraordinario, ¿verdad? Extraordinario. Realmente es maravilloso esto. Nosotros tenemos otro material que vamos a presentar que habla, no sé si tenemos tiempo de presentar ahora o lo hacemos a la vuelta Bueno, a la vuelta del corte vamos a presentar porque queremos saber quiénes pueden ser donantes, que es una pregunta muy interesante. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, estamos hablando, hoy 12 de septiembre es el Día Nacional del Donante. Exacto. Así Entonces, nos parece súper importante que si vos todavía no te anotaste, aproveches hoy, que es una fecha tan especial para poder hacer la donación, o sea, decir que sos donante. ¿Cómo se hace eso, doctor, para que la gente sepa dónde pueden ir a donar o a decir que son donantes? Súper fácil, hay varios lugares. Hoy por hoy la mayoría de las medicinas prepagas del país tienen varias municipalidades y nuestra oficina, ¿verdad? Y es un impreso muy sencillo a llenar, ¿verdad? Los datos personales, el grupo de sangre y en caso de necesidad dice llamarle a tal persona, ¿verdad? O sea que es un trámite que lleva 2 minutos. Claro. Y después te dan un carnet que dice soy donante. Así es. Y es importante que seamos más que 21.000 personas. Bueno, ahora vamos a ver el material. ¿Quiénes pueden ser donantes? ¿Quiénes pueden ser donantes? La ley establece que cualquier persona mayor de 18 años puede inscribirse para donar sus órganos. En el caso de menores de 18 años, serán únicamente sus padres o representantes legales quienes autoricen o no la donación de órganos y tejidos. Por lo que refiere a la donación en vida, puede ser cualquier adulto sano, siempre que se prevea que no haya riesgo para el donante. Correcto, doctor. Sí, hay que hacer una aclaración simplemente en realidad en lo que dice cualquier adulto sano, pero es cierto, pero el adulto sano debe ser familiar del enfermo, porque eso es otro dato muy importante que nuestra ley establece, ¿verdad? Ah, sí. Claro, son familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o su pareja o su cónyuge, ¿verdad? Eso establece la ley, justamente para que no pueda haber interpretaciones fuera de lo que es el ámbito del altruismo, ¿verdad? Ejemplo, claro. Por algún motivo yo quiero donarte mi riñón. No somos familiares, nos conocemos, somos amigos, lo que quieras, pero por ley no se puede. Por ley no se podría, ¿verdad?
De hecho que la ley debe para estar... evitar el tema del tráfico de órganos y de que Exacto. la gente venda o cobre, Exacto, ¿verdad? exacto, sí, sí. Ajá. De hecho que, bueno, pudiera existir algún trato entre los familiares también, ¿verdad? Claro. Pero por lo menos de esa manera la ley restringe entre los donantes vivos a un grupo familiar, ¿verdad? Claro. Porque Pero- se supone que uno va a querer ayudarle que es más lógico que le quieras ayudar a la Exacto, familia, exacto. ¿verdad? Algún familiar, para Sí, sí. evitar justamente ese... ¿Y hay mucho problema de ese tipo, doctor? En nuestro país no tenemos ese tipo de problema, pero hay que reconocer que otras legislaciones en otros países permiten la donación de un ser vivo a otro sin que sean familiares, ¿verdad? Pero tienen un proceso bastante largo, se evalúa Claro. la evaluación psicológica, socioeconómica, etcétera, ¿verdad? El grado de dependencia. Claro. Resulta que yo soy tu jefe y me vas a donar a mí un riñón, entonces Ahí ya bueno, suena raro, ya ¿verdad? hay cosas Claro. raras ahí, ¿verdad? Sí, sí, Lo sí. que el sistema busca es que esto sea altruista, 100% altruista. Cuando sale de ese carácter de altruismo, entonces se desvirtúa la esencia de la donación de órganos, ¿verdad? Así mismo. Entonces, si yo voy a obtener un órgano para mí porque tengo influencia o por el cargo o social o económica, entonces evidentemente este tipo de tratamiento se aumentaría o se restringiría solamente a los que tienen, o a los que pueden, o a los Claro. que mandan, vamos a decir. Y eso Perfecto. es absolutamente inadmisible para esto. Bueno, pero aún siendo familiar, no siempre el órgano es compatible, ¿verdad? No Correcto. todo, o sea, yo puedo querer donarte a vos que sos mi hermano, pero se hacen las pruebas y no funciona, Correcto, ¿verdad? sí, sí. Hay que hacer sí o sí las pruebas. Ajá. La compatibilidad en el grupo de sangre es muy importante y además de eso, sobre todo para el riñón, se establecen los estudios que se llaman de histocompatibilidad, ¿verdad? Que son determinantes porque por más que tu intención sea muy buena, me querés donar a toda costa, pero la utilidad del órgano que me das no va a ser muy buena, a pesar del grado de avance de los antirrechazos, Sí. porque existe de entrada ya una incompatibilidad que sabemos. Entonces, todo el esfuerzo que hagamos, ¿verdad? Podría ser o durar muy poco o casi nada, ¿verdad? Por eso es Ahora, que... ¿tiene algo que ver el grupo sanguíneo del Sí. donante y del que recibe? Sí, 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 lo ideal es que sean isogrupos, o sea, el mismo grupo de sangre el tuyo y el mío, ¿verdad? O que sean compatibles, ¿verdad? Ya. Sí, Ya, sí. perfecto. Bueno, y tenemos este material que habla de trasplante de órganos en nuestro país. Trasplante de órganos en Paraguay. En nuestro país se realizan trasplantes de órganos y tejidos, siendo el más frecuente el de riñón. También se han realizado intervenciones exitosas de corazón, córnea, médula ósea y piel. Durante las últimas décadas, el desarrollo del trasplante ha sido vertiginoso. Los adelantos quirúrgicos e inmunológicos han permitido alcanzar excelentes resultados al disminuir la incidencia del rechazo. ¿Está correcto, doctor, eso? Sí, está correcto. Hay que aclarar que en la piel uno puede, existe lo que se llama el autotrasplante, o sea que yo puedo obtener piel de un enfermo, por ejemplo del muslo, y ponerlo en otro lugar donde necesito, ¿verdad? En ese Sí. caso es su propio tejido, ¿verdad? Claro. Eso hacen los especialistas en cirugía plástica, ¿verdad? Que lo hacen de manera extraordinaria. Sí. Pero también de una persona fallecida se puede obtener la piel y guardar en lo que se llama un banco de tejido. ¿Para qué? Porque fíjese que cuando ocurren estos desastres por quemadura y muchos son los afectados, como tuvimos un caso emblemático en nuestro país hace 10 años, entonces evidentemente que se necesita gran cantidad de piel, ¿verdad? Por eso es que la piel puedo obtener de mi propio cuerpo para mí, ¿verdad? Y colocarlo en otro lugar, o almacenar la piel de las personas fallecidas, tenerlo en un lugar que se llama banco de tejidos
y utilizarlo en los casos necesarios, ¿verdad? ¿Nosotros tenemos banco de tejidos acá en nuestro país o no? En nuestro país no tenemos banco de tejido, es otra de las falencias que yo creo que próximamente se van a superar, pero hasta hoy el banco de tejido que tenemos en el país son en realidad dos los bancos que son de córneas, ¿verdad? Que es otra cosa, Claro. pero bancos de los otros tejidos, piel, hueso, válvulas cardíacas, prótesis, o sea, arterias, venas, que son también muy útiles, Sí. no tenemos, ¿verdad? Lo cual es una necesidad y hay instituciones, específicamente el IPS, que está trabajando en eso, ¿verdad? Desde hace algún tiempo. Sí, que tenemos que tener todo eso Debemos también, tener, ¿verdad? debemos Porque la tener. necesidad está. La necesidad está. Existe, hay Así mucha es. necesidad. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a continuar. ¿Por qué donar órganos y tejidos? Y lo que yo le voy a preguntar al doctor para que nos explique muy, pero muy bien, porque es el tema tabú también en esto, es cuando mi familiar está con muerte cerebral, está en coma, ¿cómo saber que no va a poder despertarse otra vez, volver a la vida? Porque vemos que hay mucha gente que entra en coma hasta años y después se despierta, ¿verdad? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Y cómo podemos estar seguros? Porque se puede estar seguros. De esto nos va a contar el doctor a la vuelta. Nosotros ya seguimos charlando acá porque es interesantísimo esto. Quiero que el doctor nos explique cómo podemos estar seguros y los médicos pueden estar seguros de que esa persona está muerta por más que esté respirando con un respirador y su corazón esté funcionando, pero que ya no va a despertarse. ¿Cuál es la diferencia de ese famoso coma que se conoce de muchos años o poco tiempo, pero que después despiertan? Esa es una pregunta clave, ¿verdad? Porque es cierto, muchas veces lo dijimos, pero hay que insistir Sí. porque es el concepto finalmente que marca toda la diferencia, ¿verdad? Muerte encefálica significa que el cerebro, ¿verdad? Los hemisferios cerebrales y el tallo cerebral, que está por debajo, no tienen ninguna posibilidad de recuperarse. ¿Cómo se sabe eso? Por la clínica. No es que el diagnóstico uno le examina, dice muerte encefálica, ya está. El diagnóstico de muerte encefálica lleva horas establecer, ¿verdad? Es clínico y también hay algunos estudios que demuestran que ya el cerebro y el tallo encefálico no tienen ningún tipo de flujo o ningún tipo de función también puede ser, ¿verdad? Y es un diagnóstico que lleva horas. Es decir, el ser humano es comandado por todo lo que es el cerebro, ¿verdad? Y el tallo encefálico. El cerebro es el que nos hace pensar, relacionarnos con el mundo, etc. Pero el tallo encefálico es el que regula, sin que yo me dé cuenta, la función intestinal, la función cardíaca, la función pulmonar, mantiene el equilibrio de la presión, etc. O sea que sin esos centros que regulan evidentemente todo el sistema, es imposible. Pero la reanimación médica en la terapia avanzó tanto que por más que el hemisferio cerebral y el tallo encefálico murió, puedo mantener artificialmente las otras funciones por algún tiempito. Claro, con respirador y todo eso, con un respirador, con drogas que estimulan el corazón, que mantienen la presión, que mantienen al riñón funcionando, produciendo orina, etcétera, etcétera, manteniendo el calor, que todo se viene abajo, pero puedo sostener por medios artificiales por algún tiempo, ¿verdad? ¿Y la gente que está en coma, cuál es la diferencia? Bueno, la gente que está en coma perdió los hemisferios cerebrales perdieron su capacidad, sobre todo la capacidad de relacionarse con el otro. Pero sin embargo, el tallo encefálico, el tronco encefálico sigue funcionando, es decir, que la frecuencia cardíaca se mantiene, la presión se mantiene, la función del tubo digestivo, etcétera, etcétera. Es decir que una parte del cerebro murió efectivamente, ¿verdad? Pero el resto no, sobre todo el tallo encefálico, o sea, el tallo encefálico es lo que es el claro, tema ahí parece, ¿verdad? sigue es regulando la todas las conexión funciones del cerebro con
o sea, el tallo sería acá en la nuca o más Sí, abajo. un poco más abajo de los hemisferios cerebrales, Ajá. ¿verdad? Son centros que regulan todas las funciones que nosotros ni nos Y percatamos, ¿verdad? conecta con todo el cuerpo. Conecta con todo el cuerpo. Cuando el tallo encefálico ya no se murió, ya no funciona, ya no está en actividad, ahí esa persona ya está muerta por Claro. más que le pongamos respirador y todo. Por más de que, vamos a suponer que yo tengo todos los recursos económicos del Sí. mundo y me dice el médico, bueno, su familiar está en muerte encefálica. Y yo, como tengo tanto poder económico, digo, no me importa, manténganla Sí. como sea, pero Esperando un quiero que milagro, sí. la mantengan Sí. indefinidamente. Sí. Y es imposible. Por más que trate de mantenerlo en esa situación, porque ya murió el hemisferio cerebral y el tronco, con todas las drogas, con toda la tecnología que tengo, no voy a poder sostenerle más de 1 o 2 días, ¿verdad? Claro. Es imposible. O sea, la persona que entra en coma puede recuperarse. Y podría, por eso es que al hacer la tomografía, al no haber daño cerebral hemisféricos que son masivos, y Sí. bueno, entonces, y el tallo funciona evidentemente que alguna vez uno puede tener algunos rasgos de Claro. comunicación con Sí. el... Ahora, la persona que está, para nosotros que no conocemos, le vemos ahí que nos abre los ojos, nos parece que está en coma, pero el tallo encefálico ya no está funcionando, esa persona ya está con muerte cerebral. Correcto. O sea, coma no es muerte cerebral. No, de ninguna manera. Ajá. El coma es alguien que está como dormido. Claro. Pero no tiene un respirador, ¿verdad? Sí. No tiene ningún respirador, se va a alimentar por una sonda Sí. nasoyeyunal o nasogástrica, ¿verdad? Se le va a hacer la fisioterapia para que no tenga Claro. escara, se le cambia de lugar, etcétera, ¿verdad? Se le va a alimentar por las sondas, ¿verdad? Pero respira solo, Claro. su corazón sigue funcionando solo, digamos, ¿verdad? Es decir, que el tubo digestivo también sigue funcionando solo. El riñón sigue produciendo orina. Es cierto que a lo mejor voy a ponerle una sonda vesical. Claro, porque no está pero moviéndose. todos estos órganos que también son, el hígado va a seguir funcionando, evidentemente. O sea que todos estos órganos que son vitales siguen funcionando. ¿Qué es lo que pasó en el coma? Y este paciente perdió la capacidad de relacionarse con el mundo Sí, exterior, ¿verdad? está como dormido. Pero Está como dormido. Lo otro es cuando la persona tiene la muerte encefálica, es que ya está muerta. Claro, ¿Verdad? está Por en más una que- terapia, sí. está con una serie de tubos, pero no se le va a poder mantener más de 1 o 2 días en Ahora, esas lo que condiciones. yo quiero que usted nos cuente es Sí. cuántos profesionales tienen que verle al paciente para declarar la muerte encefálica. Muy bien, muy buena pregunta. Nuestra ley establece que el primer diagnóstico de muerte encefálica lo da el terapista, porque Sí. está el paciente en una terapia, ¿verdad? El terapista le dice a los familiares, mire, su paciente está en muerte encefálica. Es cierto que a veces el familiar no entiende bien el concepto de muerte claro. encefálica y dice, bueno, está muy grave, había Sí. sido, bueno. Pero incluso dice, espera el milagro incluso, ¿verdad? Pero en realidad a veces los médicos, por prudencia o no sé, no somos tan claros al decir que muerte encefálica, le Es decimos, muerte. mire, está en muerte encefálica y bueno, Sí. no le Bueno, pero- decimos está fallecido Claro, su paciente, claro. ¿entiende? Pero el terapista primero. El terapista primero. Después. Después, por nuestra ley, porque eso es Sí. muy importante, se confirma ese diagnóstico de muerte encefálica con un especialista. Y en nuestra ley dice o un neurólogo o un neurocirujano. Entonces va un especialista en el área, evalúa todo lo que dijo el terapista, el examen clínico, los estudios auxiliares, ¿verdad? Hoy por hoy en nuestro país tenemos la angiotomografía. Eso le iba a decir, ¿no hay algo que te pongan acá y que vean si el tallo está Sí, funcionando claro, o no? claro que sí. Tenemos la angiotomografía, que es una prueba de flujo muy importante, ¿verdad? Y tenemos el electroencefalograma, que muestra la función cerebral, pero sobre todo yo, por lo menos mi preferencia particular son sobre estos estudios angiotomográficos. Sí. Antes se hacía la angiografía, ahora ni siquiera es mucho más fácil, se hace una tomografía como Sí. todos conocemos, pero que se llama angiotomografía cerebral. Y cuando no constatamos, no hay ningún tipo de flujo en estos sistemas anatómicos que estamos hablando, se habla
sumado a la clínica, sumado al accidente que tuvo, sumado a que el cerebro parte quedó en la ruta y todas esas cosas, ¿verdad? Evidentemente el conjunto hace que uno confirme la muerte encefálica. Ahí recién aparece el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante con sus coordinadores que nuevamente verifica todo eso y... o sea, son 4 profesionales, por ley son 3 y después aparece el Instituto Por ley son Nacional. 2, pero en la 2. práctica son por lo menos 4 profesionales que certifican la muerte en nuestro país y a partir de ese momento es que el coordinador del instituto conversa con la familia sobre la posibilidad de donación. Y ahí es que es tan importante que todas nuestras familias sepan, todos nuestros familiares sepan que somos donantes. Exacto. ¿Verdad? Que no se les sorprenda en un momento así tan difícil y tan doloroso, obviamente. Así mismo. Doctor, o sea, una persona en coma le hace un encefalograma y muestra alguna cosita ahí que funciona, ¿verdad? Algunas señales de la función porque evidentemente hay partes del hemisferio que están funcionando, ¿verdad? Y acá también decía un material que decía puede ser por muerte encefálica los tipos de donantes cadavéricos o parada cardíaca irreversible, o sea, le paró el corazón, le dio un ataque al corazón, se murió. ¿Verdad? Es otro adelante extraordinario para la obtención de órganos a partir de personas fallecidas, que se instaló no hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero también es extraordinario. Cuando yo le veo a alguien que está pálido, frío, no tiene ningún latido, evidentemente no dudo que esa persona ha fallecido. Bueno, entonces, hoy por hoy existe una modalidad que se llama la donación de pacientes fallecidos en asistolia. La sístole es la función del corazón que permite bombear la sangre y enviar a los diferentes órganos. Por eso se llama en parada cardíaca o asistolia. ¿Qué significa eso? Alguien falleció por accidente o por alguna enfermedad en su casa o en la ruta. Entonces, el equipo médico extrahospitalario en una ambulancia, etcétera, lo reanima. La reanimación fracasó, no hay ningún signo de vida. A los 20 minutos, entonces, el médico lo declara fallecido. Sí. Pero en este caso... Ahí se puede donar los órganos. No, ahí mismo no todavía, pero en este caso la reanimación continúa. Sí. Si es una persona joven, etcétera, etcétera, continúa la reanimación. Con el desfibrilador. Con los masajes sobre todo, hay un aparato, primero es manual y hay un aparato que sigue produciendo el masaje, se le sigue reanimando, canulando la vía, etcétera, etcétera, y de ahí, siendo reanimado, se le lleva a un sistema que está preparado exclusivamente para eso. Se canula la arteria y vena femoral, entra en un aparato como en cirugía cardíaca que se llama circulación extracorpórea, se hepariniza todo eso y en ese tiempo se conversa con la familia. Claro. Se conversa con la familia y se le muestra, en ese caso de que tuvo un ataque al corazón, va a donar otro órgano, porque el corazón ya está... El corazón en ese caso no, ¿verdad? Claro. Pero va a donar otros órganos, evidentemente. Entonces, el diagnóstico de muerte ahí es más sencilla porque ya todo el mundo, médico y familiares y cualquiera, puede ver que efectivamente está fallecido, ¿verdad? Entonces, esa es una pequeña ventaja. Pero ¿cuál es la gran desventaja? Que el sistema tiene que ser operativo en un plazo de tiempo muy breve. ¿Cuántas horas? Y uno tiene como plazo máximo, desde que ocurre la parada cardíaca hasta 2 horas para iniciar la extracción de órganos. O sea que es realmente ahí el tiempo que debe transcurrir es... y el sistema sanitario debe estar preparado exclusivamente para eso, ¿verdad? No puedo llegar con eso y resulta que el quirófano está ocupado en otras cosas. Tiene que ser un quirófano con todo el equipamiento solamente preparado para eso. Bueno, y se va a seguir trabajando para que podamos tener todo eso. Vamos a hacer un corte. A la vuelta ya estamos en la parte final. Parte final de nuestro programa con el doctor Hugo Espinosa, pero tenemos un material que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué donar órganos y tejidos?
¿Por qué donar órganos y tejidos? Hay miles de personas que esperan la posibilidad de un trasplante para salvar o mejorar su calidad de vida. Muchas de ellas son pacientes terminales con dolores en órganos como el corazón, el pulmón y el hígado. Otros tienen insuficiencia renal y deben dializarse 3 veces por semana para soportar la espera de un trasplante. Para todos estos pacientes, un trasplante significa la posibilidad de volver a la vida, trabajar, estudiar, disfrutar de su familia, proyectar y pensar en el futuro. Qué lindo. Es así, ¿verdad, doctor? Es así. Usted que tiene esa experiencia de trabajar y de operar y hacer trasplantes y ver cómo una persona, un niño, una mujer, un varón que estaba destinado a morir puede seguir viviendo gracias a la generosidad de otra persona que dejó de existir, me imagino que debe ser muy gratificante. Eso lo hace extraordinario a esta tarea, ¿verdad? No, yo hago cirugías complejas como cirujano vascular, pero esta tarea de gestionar o de hacer el trasplante es una tarea extraordinaria, ¿verdad? Por eso que uno lo hace, claro. A pesar de la dificultad, a pesar de del riesgo que implica, del esfuerzo que implica, porque no conozco otro aspecto de la medicina que ofrezca esta posibilidad fíjese lo que dijo usted al inicio, ¿verdad? Transformar la muerte en vida, y eso es algo extraordinario, ¿verdad? Claro. Es algo extraordinario, pero también es extraordinario el paso previo, la solidaridad de alguien que ofrece algo de su propio ser, claro. ¿Verdad? Porque fíjese que mismo si es un donante vivo o un donante cadavérico es lo mismo, ¿verdad? Porque sí. Yo de antemano me ofrecí y bueno, estoy poniendo a disposición de quien necesita una posibilidad de vivir. Pero tomemos un ejemplo sencillo, alguien que no está viendo porque se le opacificó la córnea por una razón y es un joven. Imagínense lo que es. Y donante de córnea podemos ser todos, ¿verdad? Y todos podemos ser donantes de córnea. Le cambia la vida, pero de una manera brutal. Claro. Cierren sus ojos un segundo y bueno, vean la gran diferencia al volver a abrir los ojos y ver, ¿verdad? Sí. Cómo estudia, cómo se relaciona, cómo tiene su vida familiar, etcétera. Es el día y la noche, no hay duda, ¿verdad? Y los otros órganos, es cierto, son más espectaculares, sobre todo el corazón. Cuando hay un trasplante de corazón, capta toda la atención de la sociedad, ¿verdad? Pero el efecto de hacer un trasplante de córnea, de riñón o de corazón o de lo que sea, es tan importante todos porque evidentemente o le permite seguir viviendo a la persona o le cambia la vida de una manera notable, como es en el caso del trasplante de córnea, la piel, fíjese, claro. El riñón. Sí. La gente que vive en la diálisis, bueno, es cierto, siguen viviendo, pero dependientes de esa máquina, claro. Que sí o sí deben visitar 3. Donantes. Y están esperando. Muchos están esperando los donantes y después al fin y al cabo, ¿de qué te va a servir el cuerpito, ningún órgano cuando nos morimos? Ya no sirve para nada. Entonces es mejor que le sirva a alguien. Así Doctor, muchas gracias por su presencia en el programa. Yo soy el agradecido y le aprovecho para manifestarle públicamente mi agradecimiento en nombre de todos los pacientes que ya se han trasplantado en nuestro país en estos 5 años, que son más de 700 personas. Estamos cerca de 750 personas, ¿verdad? Que cambiaron su vida, ¿verdad? Qué maravilla. Bueno, y eso lo podemos hacer todos siendo donante voluntario de órganos. Gracias, doctor. Lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos y anda ya, anotate y sé donante voluntario. Chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre.
Apracur te caliente, te calma. McDonald's me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.